valió la pena. Valió la pena todo el sacrificio que tú hiciste, todo el dolor que tú pagaste. Valió la pena, Señor. Nosotros te podemos decir que valió la pena, Señor. Hay un remanente que se ha guardado para ti, Señor. Somos esos profetas que han estado en la cueva, Señor, como estuvieron los profetas en los tiempos de Jezabel y Acab. Nos hemos escondido, Señor, tú mismo nos has escondido en las cuevas y nos has sacado a esta temporada, Señor. Esta es la temporada de Elías, Señor, de la generación de Elías, de los profetas, Señor, con el espíritu de Elías. Y nosotros nos levantamos para decirte gracias y sí, amén, Señor. Nosotros te decimos sí, amén, Señor, para hablar la verdad que otros no quieren hablar, Señor, para levantarnos en contra del sistema de este mundo, el sistema eclesiástico y el sistema cultural, Señor. Nosotros nos levantamos para decirte sí, amén, Señor. Nosotros te decimos, Señor, sí valió la pena el sacrificio que hiciste, Señor. Sí valió la pena el que tú nos hayas rescatado y que hayas tenido paciencia con nosotros, Señor. Nuestra casa, nuestra familia te servirán, Señor. Y hoy te presentamos, Señor, nuestra casa, nuestra familia, todos aquellos que van a escuchar este mensaje, que se están conectando, los que se van a conectar en diferido, Señor. Que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Espíritu de Dios, seas tú como martillo destruyendo las mentiras del enemigo, trayendo abajo los fundamentos falsos en el nombre de Jesús. Seas tú como martillo, Señor, Espíritu de Dios, derribando los pensamientos, los pensamientos maestros que por años y años el sistema de este mundo nos puso en nuestra mentalidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, seas tú, Señor, apasionándonos por ti y por la obra de Jesús para que nosotros podamos dejar ir lo que tengamos que dejar ir y abrazar lo que tengamos que abrazar. En el nombre de Jesús, Señor, yo te presento los diezmos y ofrendas de esta semana, Señor, de las personas que diezmaron y ofrendaron a este ministerio Shiloh Missions. Señor, sé tú bendiciéndolos, Señor. Yo lo recibo de su mano, así como tú le dijiste, Señor, a Aarón, Señor, que los sacerdotes deberían de recibir las ofrendas y presentarlas delante de ti, porque ese es tu protocolo. Así de que yo te presento los diezmos y ofrendas de todos aquellos que han levantado sus ofrendas, Señor, en este ministerio. Y Señor, que tú hagas lo que tú le dijiste, Señor, a Abraham, Señor, que los bendigas, que abras las puertas de los cielos, Señor, que sus hijos y que su persona, Señor, conquisten las puertas de sus enemigos en el nombre de Jesús, que sean cabeza y no cola, que estén arriba y que no estén abajo, que tú expandas su territorio, que tú les entregues a sus enemigos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ahora Espíritu de Dios, háblanos tú acerca de este tema tan importante. Háblanos tú y sé tú derribando los velos de hechizo, sé tú rompiendo los velos de oscuridad, sé tú rompiendo toda oscuridad y toda escama de nuestros ojos, poniendo tu colirio en nosotros para hacernos mirar claramente la visión del Padre. Sé tú, Jesús, hablando a nuestro oído, porque tú eres nuestro buen pastor y nosotros somos tus ovejas, y tus ovejas oyen tu voz y la entienden. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado. Muy delicado porque va en contra de las prácticas de este mundo, va en contra de lo que por años nos han enseñado, que muchos todavía siguen practicando. Hoy vamos a hablar acerca de la Navidad y cómo la Navidad es un sinónimo de la fiesta de Yule. Y usted dirá que es Yule. Ahorita vamos a explicar esto. Ponga atención y póngase su cinturón porque el Señor nos va a hablar. Vamos a comenzar hablando, leyendo en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículos del 8 al 20. El libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Dice, vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Y aquí vamos a aclarar
la pregunta, ¿cuándo fue que Jesús nació? Le digo desde ya, Jesús no nació en diciembre o en el 25 de diciembre, como nos han enseñado a celebrar la Navidad. Se nos ha enseñado que el 25, 24, amanecer, toda la noche del 24, se nos dice el 24 Nochebuena y el 25 día de Navidad. Es lo que por años se nos ha estado enseñando, no solo la Iglesia Católica, pero también la Iglesia Cristiana ha estado enseñando estos protocolos, estas fiestas, y nos enseñaron a regalarnos y nos enseñaron a regalarle a Jesús, porque se supone que es una, el hecho de darnos regalos los unos a los otros, así como los reyes del oriente, porque no eran reyes magos, eran los reyes que vinieron del oriente a visitar a Jesús. Le trajeron regalos que en sí eran regalos proféticos que profetizaban lo que Jesús iba a hacer, el cumplimiento del ministerio de Jesús sobre la faz de la tierra. También trajeron las finanzas necesarias para que Jesús no fuera pobre, sino que no dependiera del sistema de este mundo para desarrollar su ministerio, sino que el Señor, aquí prueba una vez más el Padre, que cuando Él nos da una encomienda, también nos da los medios, las finanzas y todo lo necesario para que esa encomienda se manifieste. Entonces Jesús, el niño Jesús no nació, vamos a desarrollar, a dar respuesta a preguntas como, ¿es verdad de que Jesús nació en un pesebre? ¿Es verdad de que Jesús nació en diciembre? ¿Es verdad de que Jesús nos manda a celebrarlo? ¿Es verdad de que Jesús nos manda a que nos regalemos regalos los unos a los otros? Esas son preguntas que vamos a desarrollar en esta transmisión. Entonces, el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 28, dice de la siguiente manera. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaban acostados en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. El tiempo de noviembre y diciembre en Israel es un tiempo sumamente frío. Entonces en esas temporadas no hay pastoreo nocturno. En esa temporada lo que los pastores hacían o hacen es que ponen ponen a invernar a las ovejas. Entonces no pudo haber sido en invierno porque el clima es demasiado frío como para que los pastores estuvieran en el campo. Dice que estaban en campo abierto, no estaban cubiertos bajo una carpa o nada de eso. Dice que estaban al descubierto porque pudieron ver que el cielo se abrió y pudieron ver la multitud de ángeles dando el anuncio de que había nacido el Salvador. Entonces ahí descartamos bíblicamente
pregunta si Jesús nació el 24 o el 25 de diciembre. No, la respuesta es no. Número 2. ¿Qué tiempo realmente es el que, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la historia, de acuerdo a los hallazgos, se supone que Jesús nació? Es durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Porque en la fiesta de los tabernáculos Dios le mandó al pueblo de Israel, les dio la ordenanza de que se salieran de sus casas y de que hicieran enramadas y que allí habitaran por 7 días con el propósito de recordar cuando Dios los sacó de Egipto y cómo el Señor fue luz durante la noche y cómo fue protección durante el día, cómo les dio de comer y cómo les suplió de agua durante ellos estaban esos 40 años que anduvieron en el desierto. Entonces, de acuerdo a los libros históricos y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, probablemente Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, que se celebra entre septiembre y octubre. Entonces esa es la temporada, el tiempo es agradable todavía, no está ni caliente ni está tan frío. Así de que eso prueba por qué los pastores estaban en campo abierto cuidando de sus animales. Luego esto prueba también por qué María y José no encontraron un lugar donde quedarse, un lugar donde hospedarse, porque todo estaba cerrado y la ciudad de Jerusalén estaba llena de peregrinos, porque es la fiesta más importante de las 3 fiestas conmemorativas que el Señor mandó al pueblo de Israel. La fiesta de los tabernáculos es la más importante porque gente viene de todas las provincias a presentar sus ofrendas al templo. Recuerden las enseñanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, es en el lugar donde yo me escoja. ¿Y cuál fue el lugar que el Señor se escogió? Fue Jerusalén. Allí el Señor escogió ese lugar para que le construyeran su templo y el pueblo viniera a presentar sus ofrendas a Él. Allí se iban a reunir con Él en ese lugar que Él se escogió para sí mismo. Entonces eso es una prueba del por qué Jesús no encontraron lugar en ningún hotel. No habían hoteles en ese momento porque eso estaba lleno de gente que había venido a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Nació Jesús en un pesebre? En el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas, la palabra que se usa ahí es la palabra catalaima. Cuando dice de un pesebre, la palabra que se usa ahí es catalaima. Ahora, esta es una palabra que tiene 2 significados. La primera es habitación de huéspedes o alojamiento, y su uso más conocido se encuentra en el Nuevo Testamento para describir la falta de espacio para María y José en Belén, donde se refiere a una habitación de huéspedes en una casa particular que está llena. No es un lugar comercial y por eso no podían, era una parte de la casa donde le dieron espacio a María. Ahora, consideremos lo siguiente: si María, como la tradición nos enseña, dio a luz a Jesús en un establo, ¿qué había en el establo? Ahí había pupú de animales, ahí había pasto para animales, paja, lo que le decimos paja a nosotros. En ese lugar es lo que se almacenaba, porque allí debió haber olido a orines, allí debió haber olido a pupú de animal, de ovejas. De acuerdo a las leyes judías, una mujer que iba a dar a luz ya era una mujer
inmunda, porque las leyes que Dios le dio a Moisés hablaron de la inmundicia cuando la mujer tenía su periodo o cuando la mujer daba a luz, salía sangre de su cuerpo, entonces eso la hacía inmunda. ¿Por qué las mujeres en el tiempo cuando ellas terminan su periodo menstrual, se van y se bañan? Y ya pasan su periodo y pueden volver a la congregación, ya dejando de ser inmundas. Porque cuando ellas tienen el periodo, cada periodo que una mujer tiene es un hijo que se perdió, porque es un óvulo que se perdió, es un óvulo que no se fecundó. Entonces es un óvulo perdido. Eso significa muerte. Entonces por eso la mujer es inmunda. Cuando la mujer da a luz un hijo, es inmunda. Los 40 días que ella está en el periodo posparto se le llama a esa mujer inmunda porque todavía hay desechos de sangre que están saliendo de su cuerpo. Entonces, si las leyes acerca de la inmundicia eran tan detalladas para el pueblo de Israel, ¿en qué cabeza cabe que iban a mandar una mujer a parir, y una primeriza, a parir en un establo, cuando un establo era un lugar sumamente inmundo? Es como que hoy a una mujer que ya está a punto de parir, en vez de que la mandemos a una sala de parto, a un hospital, la mandemos a un crematorio donde se quema la basura, o que la mandemos a un establo donde hay animales, donde hay cosas inmundas. Cuando se supone que cuando una mujer va a dar a luz, se esteriliza lo más que se puede el lugar donde el niño va a nacer, porque el niño va a salir de un lugar donde está protegido y se va a exponer por primera vez a la atmósfera de aquí afuera. Entonces lo que haya en la atmósfera va a ser choque con ese niño. Por eso es que el niño cuando nace llora, y si no llora pues se le da una nalgada, porque él está acostumbrado a respirar el oxígeno de la madre, y saliendo del vientre tiene que empezar a respirar su propio oxígeno. Si un niño no respira el oxígeno, inmediatamente le ponen oxígeno, porque eso significa que el niño no está respondiendo a la atmósfera. Entonces eso explica de que Jesús no pudo haber nacido en un establo, sino que nació en ese lugar, y usted puede buscar la palabra catalima, que ese lugar es la palabra que se usa en ese versículo específico del capítulo 2, verso 7 de Lucas, para describir el lugar a donde fue enviado María para dar a luz a su niño. Entendamos una cosa, y es de que la Biblia que nosotros usamos fue traducida por los reyes, por Reina y Valera, y fue traducida para un rey, así de que muchas cosas no se tradujeron correctamente. Por eso ahora nosotros estamos estudiando mucho las raíces hebreas, el hebreo lo estamos estudiando para mirar si realmente lo que se tradujo está correcto, si tiene el significado, solamente fue una interpretación para hacer que el documento se mirara bien y fuera legible, fuera entendible. Pero nosotros como maestros de la palabra de Dios estamos buscando la verdad, y ese es un tiempo donde Dios nos está revelando esa verdad. ¿Con qué razón el Señor nos está revelando esa verdad? Porque los tiempos que vivimos son malos, y los tiempos que van a venir son mucho más malos. ¿Y qué va a pasar en estos últimos tiempos? Que se van a levantar falsos maestros, ya se levantaron, y se seguirán levantando falsos maestros y falsos profetas. Entonces, por el Señor nos ha dado una revelación nueva acerca de las cosas, y nos ha abierto brecha, y nos ha dado estrategias de cómo estudiar su palabra, para que nosotros tengamos un mayor conocimiento y podamos enseñar
correctamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para preparar al pueblo, para preparar esa iglesia, para que esté sin mancha y sin arruga, para no solo expandir el reino, para que el Satanás no tenga legalidad sobre nosotros y no caminemos como ciegos guiando a otros ciegos, sino que caminemos a la luz de la verdad de Jesucristo, preparando este último remanente de gente, este último gran avivamiento a nivel global que va a haber, para que se cumpla la palabra que Jesús dijo de que este evangelio del reino llegue hasta lo último de la tierra y entonces pueda Jesús venir. Entonces, la mujer, la palabra que se usa ahí para pesebre es una misma palabra que se usa para una bandeja de madera. Una bandeja de madera donde probablemente era como una forma de canasta, pero hecha de madera, donde se usaba para poner el pan, se usaba para poner, para servir fruta, para servir comida. Entonces probablemente ese fue lo que encontraron allí, porque acuérdese que estaban en tiempo de celebración, estaban celebrando una fiesta. Entonces estaban haciendo comidas familiares grandes. Entonces ahí era un recipiente lo suficientemente grande como para colocar al bebé recién nacido. Ese es el famoso pesebre que por años se nos ha vendido la historia de que fue un pesebre en donde Jesús nació. No fue un pesebre, fue en una suca o una tienda de tabernáculo donde Jesús nació. Ahora, ¿por qué en la fiesta de los tabernáculos? Porque la Biblia dice que Jesús se iba a tabernaculizar entre los humanos. ¿Qué era el tabernáculo? Sino la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si nos vamos a los primeros libros de la Torá y estudiamos que era que era el tabernáculo y todos sus significados proféticos, era Dios tabernaculizado en medio de su pueblo. Era el tabernáculo lo que hacía que la presencia chiquina de Dios estuviera en medio del pueblo de Israel. Ahora, la Biblia en el libro de Isaías había profetizado de que Dios, a través del profeta Isaías, de que Él se iba a tabernaculizar en medio de los humanos. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesús. Utilizó el cuerpo humano de María para poder tabernaculizar su Espíritu Santo dentro de ese cuerpo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Jesús tuviera un certificado terrícola, certificado de nacimiento terrícola, que tuviera la humanidad para poder hacer el proceso de redención y convertirse en ese segundo Adán que pudo recuperar todo lo que el primer Adán perdió allá en el huerto del Edén. Entonces, por eso fue en la fiesta de los tabernáculos y por eso fue en una suca donde nuestro rey nació. ¿Ok? So, para mí eso se me hace extraordinario el saber esta verdad. Les digo honestamente, yo era una de las personas que llenaba mi casa de adornos de Navidad, que adornaba mi casa de luces, adornaba adentro, adornaba afuera, porque yo lo hacía celebrando que Jesús había nacido. Pero ahora que estas verdades vienen a mí, me llenan de regocijo. En el principio fue un golpe emocional y sentimental, como a lo mejor lo está haciendo para usted, un golpe sentimental y emocional. Pero cuando dejé que el Espíritu Santo me sacara esos sentimientos, dejé que el Espíritu Santo me sacara esas emociones, entonces vino su paz. Y en medio de esa paz, en medio de ese shalom, yo pude entender esta verdad y ahora la enseño a otros para que seamos ese pueblo, ese remanente por el que Jesús murió.
para que su sangre no sea desvalorizada como ha sido desvalorizada por el comercio, por lo que se da en este tiempo, como la Navidad, el mundo la ha convertido en un tiempo de comercio, de vender, de comprar, de, de comer, de emborracharse, de hacer viajes, de puro desorden, que no trae nada de comunión realmente con nuestro Señor, sino que se convierte en un tiempo de distracción. Entonces, el 25 de diciembre se estableció en el año 354 después de Cristo. Ahí es donde comienza a celebrarse el día 25 como el día de la Navidad. Como sucedió eso, fue el Papa Liberio quien decretó oficialmente esta fecha. Aunque el Papa Julio ya había decretado esto, pero fue el Papa Liberio quien lo estableció legítimamente en Roma en el año 300. Julio lo estableció, pero en el año 354 el Papa Liberio fue quien lo estableció en Roma. Esta decisión fue influenciada en parte por la popularidad de las festividades paganas romanas, como el nacimiento del sol Invictus, que coincidía con esta fecha para facilitar la conversión de la población al cristianismo. Recuerden que Jesús nace en medio del Imperio Romano, greco-romano. Es crucificado. La, la, el juicio que se le dictaminó a Jesús fue a través del Imperio Greco-Romano. Y esto también tiene que ver que fue el pueblo de Israel, su pueblo, porque a ellos vino y ellos lo rechazaron, los que pidieron ese juicio al Imperio Romano, porque el Imperio Romano era el que estaba gobernando a Israel durante esa temporada. Entonces solo el Imperio Romano era el que podía establecer este tipo de juicios. Por eso es que Poncio Pilato se lavó las manos y les dijo, esta sangre no va a ser sobre mí, esta sangre va a ser sobre ustedes, refiriéndose a los sacerdotes judíos. Entonces, ¿por qué era importante que sucediera así? Para unir el pueblo de Israel con el pueblo gentil. El pueblo de Israel representado por los sacerdotes judíos y el pueblo gentil representado por el gobierno que estaba en preeminencia en ese momento, el Imperio Romano. Entonces, ¿por qué era importante eso? Que ambos pueblos juzgaran a Jesús para que ambos pueblos tuvieran parte en la redención. Importante que reconozcamos esto. Entonces, Jesús no nació el 25 de diciembre, pero muchas deidades paganas sí nacieron el 25 de diciembre. Y aquí viene la tercera respuesta a la pregunta número 3. ¿Debemos los cristianos celebrar la Navidad? ¿Por qué no? Una, no, porque Jesús no nació el 25 de diciembre, como ya lo expliqué. 2, porque sí, otras deidades nacieron el 25 de diciembre, como Tamuz, que era un dios mesopotamio, era el dios de la fertilidad y de la vegetación, y estaba asociado con los pastores, la agricultura y el cambio de estaciones. También era conocido como Dumuzi y era el consorte de la diosa Ishtar, una diosa que encontramos en todo el Antiguo Testamento, desde el libro de los jueces hasta el último libro del Antiguo Testamento, que fue un dios con el que el pueblo de Israel traicionó a Jehová de los ejércitos, el dios Ishtar o Isar. Y se creía que moría y regresaba al inframundo. Su ausencia correspondía al verano seco y su regreso con las lluvias de primavera. Su mito de muerte y resurrección se celebraba con rituales que simbolizaban el ciclo de la vida y el renacimiento.
la fiesta del sol invicto, cuyo nombre oficial era Nativitas Solis Invicto, nacimiento del sol invicto. Era una celebración dedicada a una deidad solar que se celebraba el 25 de diciembre, representado por un hombre con rayos saliendo de su cabeza. Horus es este otro dios que se celebra también el 25 de diciembre. Es el antiguo dios egipcio del cielo, la guerra, la realeza y la protección, famoso por su representación como un halcón y un hombre con la cabeza de halcón. Es hijo de las deidades Isis y Osiris y se creía que era el patrón de los faraones. Considerados sus encarnaciones terrenales, una parte clave de su mito gira en torno a la eternidad, lucha contra su tío Set, que simboliza la batalla entre el orden y el caos. Ese es otro dios. Y es muy importante que entendamos esto. El dios, este dios Horus era el dios, era uno de los dioses que el padre derrotó cuando sacó al pueblo de Egipto. Era el dios que representaba a los faraones. Entonces allá en aquella temporada, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, derrotó al dios Sol, lo trajo abajo. Y eso representando una cosa, el inicio de una destrucción del Padre, de mostrar su gloria y su poder sobre estos dioses falsos a su pueblo de Israel. Con la muerte de Jesús vamos a mirar que no solamente fue sobre el pueblo de Israel, sino sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad, que el Señor, nuestro Padre, derrotó a este Dios Sol. Otro Dios que se celebra en esta temporada, el 25 de diciembre, es Huitzilopochtli. Perdón, pero ese es un nombre raro. Este es una deidad solar de la guerra, del sacrificio en la religión azteca. O sea que este es un dios de México, celebrado en todos los lugares donde el imperio azteca tuvo dominio, que fue mayormente en México y en parte del sur de América y en parte de Centroamérica, pero su mayor, históricamente, si nosotros estudiamos la historia del imperio azteca, su mayor poderío estuvo en México. Entonces este Dios también era el patrón de los aztecas y su capital era Tenochtitlán. El dios Sol de los mayas, también que el imperio maya gobernó parte de Centroamérica. Mi país, Honduras, fue gobernado por el imperio maya, y parte de Sudamérica. Entonces el dios Quinishahua, también escrito como Quinishahua, este dios se representa a menudo con rasgos distintivos como ojos cuadrados y nariz prominente, y su nombre se traduce como el Señor con rostro del sol. El Señor con rostro del sol. Gobernaba la luz, el calor, el tiempo, y se creía que otorgaba derecho de gobernar a los líderes. Por la noche descendía al inframundo y se transformaba en un jaguar. En la mitología nórdica, ¿cuál es la mitología nórdica? Son los países del nórdica, que vienen siendo los vikingos. El Sol y Mani son las divinidades Sol y Luna respectivamente. El Sol, la diosa del Sol, está asociada con la luz, el calor y el crecimiento y la vida. Dionisio es el dios griego del vino, las fiestas, el éxtasis y el teatro. Es el hijo de Zeus y de la mortal Semele, y también es considerado como el dios de la naturaleza, la fertilidad y la vegetación. A pesar de su origen mortal, fue el último dios en integrarse en el monte olímpico y ocupar un lugar con la diosa Hestia. Apolo es un dios griego del sol, la música, la poesía, la profecía y la sanación, también asociada con la belleza y el tiro con el arco.
el hijo de Zeus y Leto. Es una deidad compleja también que puede ser destructiva, asociada con pestes, aunque también con la sanación. Fue uno de los dioses olímpicos más venerados y representados a menudo con la lira o con un arco. Entonces, cuando celebramos la Navidad, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando los dioses del sol. No estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Estamos celebrando esos dioses que desde la antigüedad han venido con diferentes nombres en diferentes territorios, levantándose como el dios del sol. Ezequiel, por otro lado, Jesús era judío y los judíos no celebran los cumpleaños. Entonces, ¿qué cumpleaños estamos celebrando el 25 de diciembre? Nos han enseñado, es el cumpleaños de Jesús, ¿no? Jesús era judío y los judíos no celebran cumpleaños. En Ezequiel 8, del 14 al 15 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando, llorando, a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás más abominaciones mayores que estas. ¿Qué estaba diciéndole Dios, el Padre, al profeta Ezequiel? Que mirara lo que estaban haciendo las mujeres de Israel. Que por un lado adoraban a Dios, por un lado le llevaban las ofrendas y llevaban los incensos y llevaban el aceite y el vino al templo de Israel, el templo que fue construido por el rey Salomón, hijo de David, del rey David. Pero por el otro lado también detrás del templo y en la entrada del templo tenían otros dioses. Y entre esos dioses estaba el dios Tamuz, que ya expliqué que es el dios del sol. Y entonces, ¿qué pasaba? De que estaban venerando dos dioses, así como está la iglesia cristiana hoy en día. Por un lado, celebramos a Jesús, decimos que amamos a Jesús, pero por el otro lado, estamos levantando un pino y estamos llenando de luces las iglesias y estamos llenando de luces nuestras casas y decimos que somos servidores de Dios. Entonces estamos como el pueblo de Israel, que celebraba a Dios, Jehová, pero también celebraba a los dioses. Y nosotros nos tenemos que decidir a quién vamos a celebrar. En esta temporada se celebra una fiesta llamada Hanukkah o fiesta de las luces. En esta fiesta lo que se celebra es la victoria de un grupo de sacerdotes de la familia de los macabeos que se levantó en contra de el gobernador Epifanes, que era un gobernador de Grecia. Y el próximo domingo voy a enseñar acerca de la Hanukkah y que es una fiesta que no es totalmente bíblica, no es una de las fiestas conmemorativas que Dios mandó en el Antiguo Testamento cuando entregó todas las fiestas al pueblo de Israel, pero es una fiesta que se celebra y Jesús estuvo en esa fiesta. De hecho, se celebra porque en esa temporada de los macabeos se levantaron para limpiar el templo. Se levantaron para sacar toda la abominación que este emperador había establecido en el templo de Salomón, el que reconstruyó Nehemías y Esdras. Ese templo él lo llenó de abominación, este hombre. Y el próximo domingo voy a enseñar más a fondo acerca de este asunto. Pero nosotros hoy también estamos igual que los macabeos. Yo y otros que hemos recibido esta revelación, que nos estamos levantando en oposición y estamos denunciando esta mentira de la Navidad. Estamos levantándonos como el pueblo, como los sacerdotes macabeos, que somos nosotros, somos real sacerdocio y nosotros estamos llamados a denunciar todo lo que es idolatría, a denunciar todo lo que se opone a la verdad del Padre. Entonces nosotros nos estamos levantando en ese espíritu de los macabeos para decir, basta ya de que el pueblo de Dios siga viviendo
en dos adoraciones, siga teniendo altares al Dios vivo y seamos el templo del Espíritu Santo, pero que también tengamos altares navideños en nuestras casas y en nuestras vidas y que vivamos con ese dolor. Y es que, ay, no van a haber regalos, y es que no le vamos a regalar a nuestros hijos. ¿Sabe que es tan fácil como el que usted haga su reunión familiar y hablen de Jesús y levanten a Jesús en alto y hablemos de lo glorioso que es Él? Y aclaremos este asunto de que Jesús no nació en la Navidad, pero nosotros como familia sí nos podemos juntar y levantar un altar de adoración al Señor. Así como lo hicimos durante la fiesta de Halloween. Allá en el mundo estaban celebrando a los demonios. Nosotros nos levantamos en oración, nos levantamos en ayuno, nos levantamos en vigilias para alabar a nuestro Dios, para levantar portales, para abrir portales dimensionales que vinieran del trono del Padre, para que viniera luz a nuestras comunidades. Podemos hacer eso. Ahora, en diciembre se celebra la fiesta de las solstiazales, o sea, las fiestas a los dioses del sol, solstiazales se llaman, que significan puertas. Las fiestas de los solstiazales se celebran tanto en el verano como en el invierno, marcando el día más largo que es el verano y el día más corto en el invierno. Muchas culturas de todo el mundo tienen celebraciones asociadas a estos eventos, como las hogueras de San Juan en España. Las hogueras de San Juan en España, que yo sé que también se celebran en algunos lugares de México. Las celebraciones indígenas en el solsticio de verano, que son las fiestas de Yulé. La fiesta de Yulé, que es el solsticio de invierno, y las tradiciones esclavas como la coleada. Estos dioses nacieron en esta puerta que da una dimensión, que proporciona un renacimiento y explosiones que le acompañan. En esta fiesta el mundo mágico celebra los encantamientos, los iniciados, o sea, las personas que se van a iniciar en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, en la magia, en la astrología, usan estas fiestas del solsticio porque está esa puerta abierta dimensional, que es una puerta que se agranda en esta temporada para ellos traspasarse, para ellos entrar al inframundo y recibir el empoderamiento, así como nosotros buscamos al Señor y nos metemos en ayuno y nos metemos en silicio buscando que el Espíritu Santo mate nuestra humanidad y llene nuestras vidas de Él, para que seamos instrumento de liberación, de sanidad, de luz a favor del reino de la luz, el reino de los cielos. También estas personas que trabajan para Satanás, que han decidido servir al mundo de las tinieblas, ellos aprovechan estas fiestas porque están los portales abiertos. Porque ¿qué hacen todos los portales? Que hacen que el inframundo se abra. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas personas con su humanidad, porque recuerde que Satanás, igual Satanás y Dios, no pueden hacer nada en esta tierra sino es a través de un ser humano, porque nosotros somos los que tenemos la legalidad. Nosotros fuimos hechos de la tierra, nosotros tenemos el certificado de vida terrícola, así de que nosotros somos los instrumentos que ya sea Dios puede usar para establecer su reino, como Satanás también puede utilizar para establecer su reino de oscuridad. Entonces, en esta temporada los iniciados aprovechan la conjunción astral para pasar al otro lado del espejo, porque el solsticio se considera el momento propicio para sellar pactos con los espíritus de la naturaleza, con los espíritus familiares fallecidos. Como cristianos, como gente que conoce a Dios, sabemos que se le es permitido al hombre que viva solamente una vez y después viene el juicio. O sea que cuando nos morimos, nuestra alma regresa a Dios para ser juzgada y nuestro cuerpo se desintegra.
Pero la oscuridad, la magia, la brujería, la hechicería, los macumberos, los paleros, todas esas personas que sirven a Satanás utilizan los cuerpos de las personas fallecidas para traer mensajes a sus seres queridos. Es lo que se le llama el convertirse en un medium. Ellos adoptan la identidad de esa persona que se murió para traer mensajes a la gente y traer mentira y confusión. Entonces, Halloween es el Día de los Muertos. Halloween es el Día de la Muerte, se celebra la muerte. Entonces, Halloween, fíjese el acompañamiento cronológico del calendario gregoriano. Halloween, que es el 31 de octubre, es el preámbulo del Día de los Muertos, 1 y 2 de noviembre. Luego viene el día de la Navidad, que es la festividad a todos esos dioses del sol. Y luego todos esos portales se abren ¿para qué? Para preparar la atmósfera, y entonces cerramos el año el 31 de diciembre con todos estos portales dimensionales abiertos para comenzar un año nuevo. ¿Cómo? Con la agenda del enemigo establecida sobre las naciones de la tierra, establecida sobre las familias, establecida sobre los matrimonios. Entonces, por eso miramos que cada año las personas comienzan su año con un montón de propósitos que no se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque hay tantos portales abiertos, tantas situaciones que le están dando vida para que haya enfermedades, para que haya divorcios, para que haya fracasos, para que haya confusión, para que haya desorden emocional y espiritual. Entonces, ¿cómo la gente va a progresar? Vamos, en lugar de progresar, vamos en deterioro. La humanidad va en deterioro. Mírelo usted como lo quiera ver, la humanidad va en deterioro. Mire cómo era el funcionamiento, cómo la gente pensaba, vivía y vestía hace 50 años atrás. Y mire cómo hoy vivimos. La humanidad va en deterioro. Físicamente hay enfermedades que antes no se conocían y ahora póngale usted los canales de televisión, cuántos medicamentos hay que para depresión, que para problemas en la piel, un montón de enfermedades que antes no existían. Entonces, ¿por qué? Por el deterioro de la humanidad. Entonces, Halloween es el Día de los Muertos, es el preámbulo para el solsticio. Se considera que en esta época las puertas se separan, el mundo natural con el espiritual es más delgada, lo cual hace más fácil pasarse de un lado al otro. Por lo tanto, los magos, hechiceros, astrólogos, psicólogos, psíquicos utilizan este tiempo para hacer sus ritos, para hacer sus desplazamientos por el inframundo y adquirir poderes. El 24 de diciembre, la constelación de Orión se alinea a todas las pirámides del mundo, abriendo portales en Egipto, especialmente en la meseta de Giza, que está cerca de El Cairo. Otras culturas importantes construyeron también pirámides en los países como en México. Está Chichén Itzá, Teotihuacán. También en Guatemala, Tikal, están las pirámides de Tikal. En Camboya se encuentra también pirámides. Camboya se encuentra al sureste del continente asiático. También en la península de Indochina están las pirámides de Prasak Pran. En Indonesia están las pirámides de Kandisuku. En Italia están las pirámides de Cestius. Y en Perú están las pirámides de los antiguos templos incas y preincas. Entonces, ve cómo todas estas fechas van alineadas al mundo espiritual.
y cómo son necesarias que se den aquí en la tierra y que sean los humanos los que participen en estas fiestas para levantar esos altares y abrir esos portales dimensionales en el inframundo, en el mundo espiritual de las tinieblas, para que venga toda la destrucción sobre las naciones de la tierra. Entonces, el Papa decide apuntar el nacimiento de Jesús el día 24 al 25 de diciembre, durante las fiestas de los solsticios. No por casualidad, fue una costumbre que se adaptó de los países mesopotámicos. La antigua Mesopotamia abarca principalmente territorios actuales como Irak, el noreste de Siria. También incluye lugares como Kuwait, Irán y Turquía, la región cuyo nombre significa tierra entre ríos, que se extendría entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿A dónde se habla de los ríos Tigris y Éufrates? En Génesis. Entonces, todo esto está confabulado. Está confabulado desde lo que sucedió en el huerto del Edén hasta donde estamos nosotros hoy en día. Roma tenía por costumbre asimilar las costumbres de los países de Asia, Oriente y de Siria, de donde Constantino, el emperador romano, establece esta transición en el año 312 después de Cristo. Declara el domingo como día de reposo para los magistrados, que se cierren los talleres, que se organicen banquetes con intercambios de regalos, que se adornara con grinaldas y velas, que se sirviera mucho alcohol, que se hicieran orgías. Y con la conquista de los españoles, todas estas fiestas fueron trasladadas al continente americano, al continente, todo lo que es el continente sudamericano. Ahora, el Norteamérica fue conquistada por Inglaterra, y también Inglaterra trae la porción de Yuli. Las fiestas de Yuli fueron establecidas en Inglaterra y fueron traídas al continente norteamericano. Más al ratito vamos a hablar de eso. En Deuteronomio 4:19 dice: y cuando mires al cielo y veas el sol y la luna y las estrellas y todo el conjunto celestial, no te dejes tentar a inclinarte ante ellos, ni adorar las cosas que el Señor tu Dios ha repartido entre todas las naciones que están debajo del cielo. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo fui el que creó el sol, yo fui el que creé la luna, yo fui el que creé las constelaciones de las estrellas, yo soy el que creé el firmamento. Entonces no te creas que esto es superior. Esto es mi creación, yo lo hice. Y todo tiene un propósito. El sol y la luna, el Señor lo hizo para establecer las temporadas, para establecer las fiestas memorables. ¿Qué está haciendo Satanás? Utilizando el sol para establecer esos portales dimensionales, abrir portales dimensionales para que espíritus del inframundo, o sea, espíritus de las tinieblas, surjan a la tierra y conquisten la tierra. ¿A través de quién? A través de nosotros, los seres humanos. Cuando Jesús murió, la naturaleza respondió. Según Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué significa eso, que hubo tinieblas? Que hubo un eclipse solar, que el Señor trajo oscuridad sobre el sol y dijo: ¿sabes qué? Este Dios Sol hoy lo estoy sometiendo bajo poder, lo estoy juzgando. Así como allá en los tiempos de Egipto hubo una de las plagas fue el día de la oscuridad, de las tinieblas, que dice que nadie sabía quién estaba al lado de él, que nadie podía, ni que andaban tentando. Allí en ese momento el Señor juzga a los dioses del sol. Cuando Jesús está clavado en la cruz, la cruz es el sacrificio mayor que hay, es el acto profético
más grande que la humanidad pudo haber recibido. Cuando Él está clavado ahí en esa cruz, dice que se vuelve oscuridad. Entonces el Señor trae abajo el poder del sol. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí hay una mala traducción en el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque lo que en el original hebreo dice es, para este tiempo me has empoderado. Elí, Elí, para este tiempo me has empoderado. ¿Por qué? Porque Jesús iba, al expirar físicamente, Él iba a bajar al inframundo a quitarle las llaves del infierno y de la muerte a Satanás, a exhibirlo públicamente. Esa iba a ser la corona de la victoria de Jesús. Entonces nos han engañado con esas traducciones de que, ¿por qué me has desamparado? No, el Padre nunca desamparó a Jesús. Así como nunca te va a desamparar a ti y a mí en el momento más oscuro, Él se va a presentar en el momento más difícil, en el momento donde humanamente no hay respuesta, Él va a traer la respuesta. Y algunos, dice el verso 47, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías está llamando. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña se la dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos a ver si Elías viene a liberarle. Mas Jesús, abriendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Quién era el centurión? El centurión era uno de los más altos miembros del ejército militar de Roma. Este hombre estaba cerca del gobernante. Sabía de las adoraciones al dios Sol. Sabía que el imperio romano adoraba al dios Sol. Y cuando mira que todo esto sucede, que el sol es apagado y vienen las tinieblas, cuando mira que el velo del templo se rompe, cuando mira que las piedras empiezan a moverse y hay ese terremoto, él reconoce, este es el Dios que viene a derrotar al dios Sol. Él no es que se convirtió a Cristo. Él está reconociendo que este Cristo verdaderamente está derrotando en ese momento al dios Sol. Lo que él está diciendo es profetizando la caída del dios Sol. Y es la caída del dios Sol no solamente para el pueblo de Israel, sino para la humanidad entera, porque Jesús es el sacrificio por toda la humanidad. Entonces el dios Sol está derrotado para toda la humanidad. Pero cuando usted y yo celebramos la Navidad, estamos dándole empoderamiento al dios Sol. Entonces estamos levantando lo que Jesús destruyó. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos llamamos hijos de Dios y nos llamamos que estamos expandiendo el reino de los cielos sobre la faz de la tierra si lo que estamos haciéndole es un complot al Señor? Porque nos estamos poniendo del lado enemigo. ¿Por qué? Por las tradiciones. ¿Por qué? Por algo que nos enseñaron. ¿Por qué? Porque nos duele mucho el no recibir regalos. Porque nos duele el no ser parte de la cultura. Porque nos duele el no andar como loco gastando dinero en las tiendas. Porque nos duele no ir por la lista de qué quiero, qué no quiero. Por eso vamos a vender nosotros el reino de los cielos. Por eso nosotros le vamos a hacer boicot al reino de los cielos. Y vamos a levantar esos altares al dios Sol, aún sabiendo que Jesús lo derrotó.
¿quiénes vamos a ser verdaderamente, usted y yo? Vamos a ser miembros del ejército de Jehová de los ejércitos, el ejército de los últimos tiempos que va a traer el reino de los cielos y va a anunciar el evangelio y la segunda venida de Jesús. O vamos a ser gente que va a estar comiendo de las dos mesas. Comiendo de la mesa de los santos, pero también comiendo de la mesa de los dioses. ¿Quiénes somos? Nos tenemos que decidir. Si vamos a seguir participando de la mesa de los dioses son, o vamos a ser ese pueblo apartado por Dios, ese pueblo escogido por Dios. No es casualidad que el emperador cambió el día sabático como día de descanso y estableció el día domingo. No es casualidad. Cada día de la semana está alineado a un Dios. Y no voy a entrar en esa enseñanza hoy. Pero usted sepa eso, de que nada es casualidad. Entonces ese centurión en su declaración estaba reconociendo que Jesús había vencido a los dioses del sol. El imperio del dios sol ha caído, hubo tinieblas, por segunda vez el dios sol fue derrotado, la primera vez para demostrar la supremacía de Jehová a beneficio de Israel en Pesach, pero ahora con Jesús siendo él mismo la celebración de Pesach para beneficio de la humanidad entera. Isaías 44:14 dice: corta cedros y toma cipreses y encinas que crecen entre los árboles del bosque, plantan pinos y que se críe con la lluvia. Dice aquí Isaías, Dios hablándole acerca de que el pueblo de Israel buscaba árboles para adorar a sus dioses paganos. Entre esos árboles está el pino. Se lo repito, cortan cedros y toman cipreses y encinas y crecen entre los árboles del bosque. El pino que yo crié con la lluvia. Oseas 4:13 dice: sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, o sea, encendieron incienso. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuvieran buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicaron y adulteraron vuestras nueras. ¿No castigaré yo a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren? Porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Esto Dios hablándole al profeta Oseas acerca de por qué venía la destrucción sobre el pueblo de Israel, porque había una fornicación, había un adulterio espiritual en la casa completa, las nueras, las hijas, las suegras, los hombres se iban con prostitutas de otras naciones a participar no solamente de los sacrificios a esos dioses, sino que de orgías sexuales. Hacer cosas que Dios les había prohibido que hicieran, porque Dios dio leyes claras de que el pueblo de Israel no podían dar a sus hijas en casamiento con otro pueblo que no fuera el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos se fueron y se casaron con la gente de otras naciones y aprendieron a adorar esos dioses debajo de las encinas, debajo de los cedros, a cortar pinos. Y hacerles incienso, a levantar adoración a esos dioses. ¿No estamos haciendo nosotros lo mismo? Metiéndonos en las fiestas de los paganos, en lugar de hacer fiestas familiares, en lugar de juntarnos como familia y comer rico y disfrutar de un tiempo familiar y de hablar de las grandezas del Señor, de bendecir al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros.
porque estamos terminando el último mes del año gregoriano, al cual nosotros estamos ligados por razones laborales. Y debemos de darle gracias a Dios que en medio de este mundo perverso, del sistema de este mundo que está pervertido, Dios es nuestra ayuda, Dios es nuestra fortaleza, nos ha dado gracia, nos ha dado favor. Y nos ha dado empleo, nos ha dado salud, nos ha dado finanzas, nos ha dado casas, nos ha dado hijos, nos ha dado hijas, nos ha dado nietos. Hay muchas razones para celebrar al Señor, fuera de lo que el mundo está celebrando. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 4, dice: Asimismo sacrificó y quemó incenso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Jeremías 3:7 dice: Me dijo Jehová en día del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Del árbol de pino viene entonces la fiesta de Yule. La fiesta de Yule se origina en Inglaterra. Entonces Yule es una fiesta antigua celebrada. Es una fiesta antigua, una celebración pagana de solsticio, de invierno, que marca el renacimiento del sol y la llegada de la luz. Tras la noche más larga del año, originaria de las culturas germánicas y nórdicas, vikingos y germánicos, Inglaterra, también se asocia con la Navidad cristiana debido a la función histórica de estas festividades. Algunas de sus tradiciones, como el tronco de Yule, el intercambio de regalos, los banquetes, el uso del muérdago, se han mantenido vivas en la celebración moderna de la Navidad. El pino era adorado por ser un árbol frondoso, símbolo de la eternidad, pues siempre está verde, nunca su hoja cae. Durante la fiesta de Yule, los celtas adornaban los pinos y las metían dentro de sus casas como puente entre los espíritus. Celebrar el renacimiento del dios Sol, y el pino representa eternidad, conexión con el mundo de los espíritus y el solterismo. Se adornaban con casitas donde se escribían peticiones. ¿No le recuerda a las casitas de jengibre que se hacen en esa temporada? San Nicolás era un obispo en el siglo IV de Turquía, conocido por su generosidad. Con el tiempo su figura se fusionó con las leyendas paganas y folclóricas de Europa, como el dios nórdico Odín. Los inmigrantes holandeses introdujeron a Sinterklaas en América, donde se anglicanizó a Santa Claus. La iglesia anglica era una iglesia europea con muchas tradiciones. Supuestamente creen en Jesús, supuestamente creen en Dios, pero están llenos de creencias en espíritus, en dioses falsos. Eso es la iglesia anglicana que todavía existe aquí en Estados Unidos. Y con la ayuda de la publicidad y la literatura se convirtió en un personaje que reparte regalos en un trineo. Coca-Cola comenzó a usar la imagen de Santa Claus en sus anuncios en Estados Unidos en la década de 1920, pero fue en 1931 cuando se encargó al ilustrador Jodon Sudblom que creara la imagen moderna del personaje, lo que se volvió muy popular y se continuó en campañas publicitarias posteriores hasta el día de hoy. La reina Victoria de Inglaterra en 1840 se casó con el príncipe Alberto de Sajonia de Coburgo y Gotha
Este trajo el árbol de Navidad, el cual se convirtió en una tradición que con la conquista de las colonias inglesas a Norteamérica fue trasladado y establecido como una celebración navideña aquí en los Estados Unidos. En esta fiesta se ponía un cerdo en el centro de la mesa, acompañada de mucha comida, alcohol, y parte de esas comidas también se le participaban a los muertos. En contraste con la fiesta de las luces, se limpió la sangre de los cerdos. La fiesta de las luces o la fiesta de la que celebraron, que establecieron los macabeos en esa temporada, ellos limpiaron la sangre de los cerdos del templo de Dios. Hoy Dios nos llama a limpiar nuestro templo físico y liberarnos del espíritu de tristeza que entra por la apertura de las puertas, por la adoración a los dioses del sol. La música que se cantaba en esa adoración a Odín, que de allí vienen los villancicos navideños. Podemos celebrar la Hanukkah o la fiesta de las luces en lugar de la Navidad. Y la próxima semana les voy a enseñar acerca de esta fiesta. Respire, respire. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a limpiar de las impurezas de la Navidad y todo lo que realmente significa, o vamos a seguir añorando las luces de colores que significan algo. Sabe que cada color que se usa en las luces de Navidad, cada color tiene un significado. Así como las luces que se usan en el Hanukkah tienen un significado. Todo tiene un significado. Satanás no hace nada por casualidad. Satanás es totalmente imitador de todo lo que el Padre hace. Él lo imita y confunde y engaña al ser humano. Pero hoy Dios nos está llamando a salir del engaño. Salir del engaño de la Navidad y alinearnos, porque el Señor quiere llenarnos de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hagamos prodigios, milagros y maravillas, para que hagamos su nombre famoso, para sacarnos a nosotros del anonimato. Pero mientras nosotros tengamos todas esas legalidades de estar en estas celebraciones paganas, ¿sabe qué Satanás va a hacer? Interrumpir nuestras oraciones. Nosotros podemos orar y ayunar mucho, pero si Satanás tiene legalidades en contra de nosotros, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Y Dios no va a poder traernos, no vamos a poder recibir las respuestas que estamos esperando. Porque así como a Daniel, Dios le dio la respuesta, pero el príncipe de Grecia, acuérdese bien, el príncipe de Grecia le vino a ser obstáculo. Así, cuando nosotros somos partícipes de estas fiestas paganas a los dioses del sol, así nosotros levantamos legalidades para que nuestras oraciones sean estorbadas y las respuestas no lleguen a nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo he entregado tu palabra, Señor. Y yo oro, Padre, porque tu Espíritu Santo taladre, Señor, nuestras mentes, que tu Espíritu Santo taladre nuestras conciencias, que tu Espíritu Santo traiga un despertar a nuestras conciencias, Señor, y nos capacite para poder tomar la determinación, Señor, de caminar en la luz, caminar en tu verdad, Señor, servirte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro por cada persona que reciba este mensaje, Señor, donde quiera que lo reciba,
perspectiva, Señor, que sus ojos sean abiertos, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y nos reveles, Señor, lo oculto que el enemigo tiene en todas estas festividades paganas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que son amarras que trae, Señor, para destruirnos, para apartarnos, para robarnos, para detener nuestro avance, para detener nuestras bendiciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo clamo, Señor, porque los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, porque pongas colirio en nuestros ojos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y nos liberes, Señor, de la tristeza, que nos liberes de los sentimientos, de la nostalgia de la niñez, Señor, de esos pensamientos que tenemos, Señor, de lo bonito que lo pasábamos en nuestra niñez, Señor, en nuestros países, a lo mejor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy yo me despojo, Señor, y mi casa se despoja, Señor, de ese paganismo en el nombre de Cristo Jesús. Y yo clamo que los hogares, las familias, Señor, aquí representadas también se despojen de todo el paganismo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que tu luz admirable se establezca en nosotros, y tu verdad, Señor, y tus ordenanzas y tus fiestas, Señor, se hagan manifiestas en nosotros. El calendario que tú escribiste para nosotros se haga palpable, manifiesto, y lo podamos vivir, Señor, en un 100%, Señor, para recibir todos los beneficios que hay, Señor, establecidos en tu calendario. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, con tu gracia y con tu favor, Señor. Que tú les des gracia y favor, Señor. Revelación, entendimiento, claridad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Levanta a tu pueblo, Señor. Levántanos en tu verdad. Levántanos en la libertad que Jesús compró en esa cruz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que haya un renacimiento en nosotros. Que haya una transformación, Señor, de mente en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo pido y te doy gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Rey. Bendice a tu pueblo, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde. Les espero la próxima semana. El día martes nos juntamos para orar a las 5 de la tarde, hora de Arizona. Bendiciones.